¿Cómo se sienten hoy? Bien, porque mañana no hay que trabajar, ¿verdad? Estoy contento de estar aquí. Tengo más tías y tíos que vinieron esta noche aquí para estar con nosotros. Así que estoy contento de que vinieran. No me lo esperaba que iban a venir hoy. Así que qué bueno que están aquí para seguir escuchando la palabra de Dios. Hablábamos anoche, ¿verdad? ¿Se recuerdan de quién? De Belsasar, ¿verdad? Ese joven, Daniel capítulo 5, ese joven que tenía toda la vida por delante, según él, y que él hacía y deshacía. Sin embargo, recuerdan la mano que escribió en la pared, ya diciéndole a él que él había sido juzgado y que ese día ya su gracia había terminado. Y decíamos que la gracia no es para siempre. A veces nosotros pensamos que sí, que vamos a poder durar eternamente, que no va a haber problema, pero eso no es así. Miren cómo en un segundo de una fiesta que estaba Belsasar, pasó a la tragedia. Porque él, sin saberlo, estando normal, un día normal, tranquilo, ¿qué pasó? El Señor decidió poner fin a la gracia de Belsasar porque había desafiado a Dios. Ya no había nada que hacer con este joven. Y leíamos lo que dice Eclesiastés 11:9, que él dice que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pero haz lo que tú quieras. Viven según tu corazón, viven según tus caminos, por donde tu mente te indique. Pero recuerda que de todo eso Dios te va a juzgar. Así que nosotros en la vida podemos hacer, vivir, entender como nosotros querramos y como nosotros pensemos, pero eso no va a ser para siempre. Llegará un momento que entonces sobre esas cosas Dios nos va a juzgar. Y leíamos Apocalipsis 20 también y decíamos que delante del trono habían muertos grandes y pequeños, jóvenes y viejos, todo el mundo, y los libros fueron abiertos y cada quien fue juzgado según sus obras. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. No habrá forma. Y Romanos nos decía que los que murieron sin conocer la ley serán juzgados sin conocer la ley. Pero los que murieron conociéndola, en otras palabras, los que mueren en la ignorancia de la existencia de Dios, van a ser juzgados según esa ignorancia. Pero los que tuvieron oportunidad y conocieron a Dios y le predicaron de Dios, pero no hicieron caso, serán juzgados basados en ese conocimiento y no haber hecho caso. O sea que de una u otra manera vamos a ser juzgados. Y yo espero que cuando nuestro nombre se llame, nosotros podamos estar listos para estar en la presencia de Dios. Vamos a orar para entonces abrir la Biblia en esta noche. Querido Padre, hoy de nuevo volvemos a abrir tu palabra y queremos encontrar lecciones que podamos aplicar y tomar decisiones antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia que vamos a estudiar hoy brevemente. Allí se narra la historia de Naamán, un general de Siria. Y la Biblia dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Ahí hay un pero. Aquel hombre tenía fama, aquel hombre era importante,
Aquel hombre tenía dinero, aquel hombre tenía de todo, pero era leproso. Y esa era la peor enfermedad que podía haber en la antigüedad. Así que imagínense, nadie quería tener esa enfermedad porque lo primero era que tenía que aislarse, tenía que irse a cuarentena donde nadie lo viera. Así que, y era una enfermedad que no mataba de una vez, sino que era progresiva. Poco a poco el cuerpo se iba descomponiendo. Y sin nadie, ya usted sabe, usted solo por allá. Y la piel destruyéndose poco a poco. Y llegaba un momento que las personas empezaban a perder los miembros y no se daban cuenta. Se le podía caer una mano, un dedo, un brazo, una oreja, la nariz, lo que fuere. Y no se daba cuenta de tan terrible que era esa enfermedad. Por eso, cuando una persona tenía lepra, tenía que estar boceando inmundo, para que nadie se le acercara. De hecho, nadie se le quería acercar. Pero las leyes levíticas decían que el que tenía esta enfermedad tenía que salir lejos del campamento. Y normalmente, regularmente, esa persona moría en soledad. Y moría y ni se daba cuenta. Ya ustedes pueden saber lo terrible que era la enfermedad. Y entonces, por pedazos. Así que aquí dice que este hombre que era leproso. De Siria habían salido bandas armadas que llevaron cautiva de la tierra a Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogara a mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y también llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busco ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y llegó Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Naamán se fue como contento. ¿Cómo dice ahí? Se fue enojado, diciendo: yo pensaba que de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Y descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán
conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Así que este general, a pesar de todo el poder que tenía, a pesar de toda su fama, a pesar de todo su dinero, había algo que de él no podía escapar. Algo que él no tenía cómo librarse de eso, a pesar de toda su fortuna. ¿Y era qué? La lepra. A veces los seres humanos creemos que tenemos el control de todo. Nosotros decimos, esta es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. A mí que nadie me diga nada. Nadie me controla. Si fuera así, diré al cáncer, no venga a mi cuerpo. O a la diabetes o a la hipertensión. Dile, no, en este cuerpo no. Dile a la muerte, mira, no, busca otro, que yo no. No importa cuán grandes seamos, cuán pequeños, hay cosas que en nuestra vida no podemos controlar. Pero Dios sí. Dios sí. Por eso nosotros no podemos pretender pensar que nosotros hacemos lo que querramos con nosotros mismos. Que nosotros somos libres para hacer y deshacer. Sí, usted lo puede hacer 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40. Quizás para eso usted es mucho tiempo. Pero el tiempo es fugaz. Como decíamos ayer, usted se recordaba cuando tenía 15 o 20 años. Y el tiempo ha pasado. Y seguirá pasando. Sin embargo, este hombre tenía algo que no podía controlar. ¿Y era qué? Al igual que nosotros, no podemos controlar el pecado. Esa naturaleza humana que hay en nosotros, por nosotros mismos no la podemos controlar. Es necesario que Cristo habite en nosotros para que se haga una diferencia. Así que este hombre, quién sabe todos los médicos que visitó, estaba dispuesto a cambiarlo todo por quedar libre ¿de qué? De la lepra. Pero no había manera, era leproso. Y para ese tiempo no existía ninguna cura para esa enfermedad, no es como ahora. Que de hecho de eso casi ni se habla, porque eso se detecta tan fácil y se corrige tan fácil que no hay ningún problema. Pero nada más no tenía esa ventaja que nosotros tenemos hoy en la medicina. Así que su suerte era simplemente ¿qué? Morir. No tenía esperanza. No sabía qué hacer. Y quizás he reflexionado, wow, cuánto me he esforzado, cuántas cosas he construido, cuánto he trabajado. Qué pena que al final tenga que morir de lepra. Qué pena que al final, después de tanto batallar y tanto luchar, entonces, no poder disfrutar de lo que quizá con tanto esfuerzo y honradamente este general, que no era cualquiera, aparte de todo, era uno de los favoritos o el favorito del rey, porque a través de ese general Siria había podido conquistar otras naciones. Así que era un general esforzado, valiente. Pero podríamos leer el currículo completo de él, pero penosamente tendríamos que terminar. Pero al final, la lepra resaltaba más que todas las otras cosas que él tenía. Pero hay un pero positivo. Dios sabía que este hombre necesitaba sanidad. Él sabía que este hombre era bueno. Allí lo llama, ahí la misma Biblia lo dice, que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. O sea, Dios utilizaba a este hombre o utilizó a este hombre para conquistar otros reinos
incluyendo Israel, para mantener a salvo a Siria. Así que un día, como dice allí, una jovencita, una niña que estaba siendo esclava, le dice, mira, hay una solución para ti. Si tú vas donde el profeta de Dios, si tú vas donde Eliseo, este hombre te puede sanar. El profeta de Dios. Recuerden que Eliseo, cuando Elías iba para el cielo, ¿qué fue lo que le pidió? Una doble porción del Espíritu Santo. Y esta niña quizás había escuchado todas las cosas que Eliseo había hecho. Y sabía que el poder de Dios habitaba en este hombre. Así que, como vemos en la historia, dirá Naamán, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Déjame ir donde este hombre, pero por si acaso, déjame llevarme un dinerito. No sea que el hombre no quiera hacer nada por mí, entonces yo hago un arreglito con él. Porque a veces pensamos que podemos comprar a Dios. Sí. A veces pensamos que si traemos una ofrendita, que si damos el diezmo, que si hacemos esto, estamos bien con Dios y que Dios entonces hace las cosas. No. Lo bueno que Dios haga en tu vida es por su misericordia. No porque tú tengas con qué pagarle a Él. Así que este hombre entonces dice, bueno, déjame ver, porque quizá él asoció en su mente, esa tiene que ser una gente que hace vudú, que hace algo y prepara alguna herramienta rara ahí. Y una gente para sanar no creo que te cobra barato. Así que dice la Biblia que ese hombre se llevó una fortuna para pagar si él podía lograr ser sano. Así que emprendió su viaje, llega donde Eliseo, él va con su mente, bueno, este hombre tendrá que hacerme el saludo, tendrá que salir porque él debe saber quién soy yo, que soy un general respetado, que ha conquistado 5 estrellas y toda esa cosa. Y entonces él tendrá que salir a recibirme. Y lo más seguro allí, como dice en la Biblia, él levantará su mano, hará una acción. O quizás él pensaba como eran los profetas de sus dioses, que hacían 50,000 cosas. Quizás él se enteró cuando Elías, ¿verdad? Y el sacrificio que se hizo, ¿dónde? En el monte Carmelo. ¿Y cómo estaban los otros profetas ahí voceando y haciendo y deshaciendo? Quizás él escuchó esa historia y asoció, bueno, si Elías allá en el monte Carmelo, cuando estaban haciendo sus rituales, quizás Eliseo va a hacer lo mismo. O sea, él esperaba que ocurriera algo grande para tener evidencia de que Dios lo iba a sanar. Y lamentablemente a veces nosotros también esperamos que ocurra como algo grande para tomar decisiones o para ver que Dios está ahí. Dios no necesita mostrarnos algo grande. Con el simple hecho de que usted y yo podamos respirar, es algo grande que Dios está haciendo. Porque si nos pasaran factura por el oxígeno que hemos respirado, yo creo que no hubiera nadie en la tierra. Y a pesar de todo lo que se ha hecho con la atmósfera, a pesar de toda la contaminación, a pesar de toda la industrialización, todavía a Dios le place darnos oxígeno gratis cada día. Y nosotros no tenemos con qué pagar eso. Ni nunca lo tendremos. Y no solo eso. Lo que pasa es que nosotros somos tan automáticos que nosotros no nos damos cuenta cuántas cosas Dios hace a diario por nosotros. Si Dios abriera nuestros ojos y nos mostrara las veces que nos ha librado de un accidente, las veces que nos ha librado de la muerte, solo nos tocaría caer de rodillas y decir gracias Dios, gracias Dios.
Y si hoy usted está aquí todavía es porque la misericordia de Dios sigue trabajando en su favor. Porque muchos hoy no están. Otros mañana no estarán. Lamentablemente. Así que este hombre llevaba una idea muy equivocada de Dios. Y él esperaba que hicieran una gran ceremonia. Él esperaba que lo recibieran con trompeta, que hicieran cuantas cosas a favor de él, porque ahí viene el general. Ahí viene alguien grande. Así que este hombre llega cerca de donde Eliseo. Y entonces ya Eliseo sintió la presencia, me imagino que la cantidad de caballos y cuantas cosas que llegaron ahí. Y Eliseo entonces lo único que le dice a él, mira, ve, dile a él que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Así que salió el criado, mire señor general, que dice don Eliseo, que usted que vaya al río Jordán y se tire y se zambulla 7 veces. Eso le mandó a decir el don allá. Y así que este hombre dice que entonces se incomodó. Porque en su mente él creía que a él lo iban a recibir con bombos y platillos, ¿verdad? Que lo venían a recibir con alegría y con toda la fanfarria. Sin embargo, le mandaron un mensaje con un mensajero. Ahí, mira, jefe, vaya, que dice el don que vaya ya al río y se tire. Ahora, este hombre se encolerizó y se incomodó porque él entendía que no le estaban dando el trato adecuado. Que ni siquiera el profeta tuvo la amabilidad de ir y darle por lo menos un apretón de mano y hacerle una cuestión ahí, pasarle la mano por la cabeza, y que era lo que él esperaba. Así que este hombre se incomoda, se nubla, porque es que cuando vemos que la verdad es tan sencilla y nosotros la queremos complicar, entonces nuestros prejuicios chocan con eso. Cuando nosotros tenemos una concepción de lo que es Dios y cuando vemos lo que es realmente Dios, eso nos da duro, nos choca y nos confronta. Y ahí es que empiezan los prejuicios y la incomodidad de por qué si esto es Dios es esto, por qué aquello si Dios es aquello, por qué Dios dice esto, por qué Él no quiere que yo haga esto, por qué Él quiere que haga aquello. Porque entendemos que el que nos debe a nosotros es Dios. Como que nosotros le hicimos el favor a Él de existir aquí en este mundo y respirar el aire de Él. Y que Él debiera pagarnos a nosotros por eso. Pero cuando vemos la realidad que es todo lo contrario, que Dios es más grande que nosotros, entonces choca esa realidad. Y entonces ahí vienen los delays, la confusión, y yo no pensaba que eso era así. Y así quedó aturdido este hombre. Pero no solo eso, sino que a la vista de él, entonces lo mandaron a hacer o a bañarse en el río, en el peor río que había en toda la zona, que era el río Jordán. Este río era interesante porque este río era bastante caudaloso y grande, pero se dividía en 4 partes. Había una parte, unas 2 partes que desembocaban en el mar Muerto directamente. Y habían 2 partes del río que desembocaban en un lago. Y ustedes saben que en el lago, ¿cómo es el agua en el lago? Es estancada. Pero ¿qué pasa? Que cuando llovía, o subía el río, todo lo sucio, todo el fango y toda la cosa, en vez de coger hacia el mar Muerto, cogía por el brazo que iba hacia ese lago, y en ese pedazo de río era que le estaban diciendo a Naamán que fuera y se metiera 7 veces.
Entonces, ahora que el hombre se pone más bravo, pero ven acá, no solo no me recibe, me falta el respeto y no tiene cortesía, aunque vengo con carta del rey. Ahora me manda a bañarme en el peor río, y no solo en el peor río, sino por el peor pedazo que tiene el río. Por donde está el fango, donde está el lodo y toda la cosa. Además, esa parte de ese río, toda la orilla era grama y tierra. Así que cuando subía el río también, todo eso del camino, de la carretera, o sea que era un río fangoso y el olor no muy agradable. Pero si Naamán quería sanar su lepra, debía obedecer e ir al río Jordán. Pero él se incomoda y entonces empieza a hacer su razonamiento humano y dice, no, pero ¿y por qué si en mi ciudad hay ríos hermosos? Allí está Damasco, Alfafar, que son ríos lindos, limpios, que yo lo he preparado para mi deleite. Además en mi casa yo tengo piscina, jacuzzi, cuantas cosas. ¿Por qué este hombre, y él no sabe con quién es que está hablando? Eso es que él no ha venido a verme, por eso él cree que es a mi criado que yo estoy mandando. No, eso soy yo que necesito. Yo allá no puedo ser limpio también. Y entonces dice la historia que él se enfurece y se va de allí. Porque a veces nosotros creemos que la cosa es donde yo quiera. Pero es donde Dios dice. Naamán podía ser limpio si obedecía. Pero el hombre estaba decidido a irse para atrás con su lepra. Quizás iba a tirar en el río de Damasco, no sé, por allá, donde Dios no le había dicho. Y entonces, todavía Dios dándole oportunidad, le manda uno de sus siervos y le dice, pero mi general, ¿usted no cree que si el Eliseo le hubiese dicho camine 20 kilómetros de rodillas y suba aquella cuesta y bájale revolcándose, usted no lo haría? Si él le dice, súbase esa mate coco y tírese de ella, usted no se iba a tirar por salvarse. ¿Usted no cree que si él le pone una cosa súper difícil, usted no lo iba a hacer? Quizás eso era lo que le esperaba, un rito, una cosa rara, algo extraño, algo... Hay gente que se inventan tantas cosas, creyendo que con eso van a agradar a Dios. Y Dios lo único que demanda de nosotros es obediencia, que le obedezcamos en lo que Él nos pide. Más nada. Y nosotros nos complicamos creyendo que tenemos que hacer algo extraordinario. Eso es como a veces vamos a la tienda y vemos una cosa que cuesta $1 y decimos eso no sirve. Y si cuesta 20, ese sí, porque cuesta 20, no porque sabemos si tiene calidad o no. Porque a veces nosotros juzgamos la cosa por lo más caro, por lo que vemos. Pero no necesariamente tiene que ser así. A veces las cosas más simples nos salen mejor. Pero como nosotros podemos juzgar y ver la cosa y calcularla según nuestras limitaciones, Dios no. Y Dios en ese instante podía sanarlo sin ningún problema. Pero Dios estaba probando la fe de aquel hombre. Dios lo confrontó contra su propio orgullo. Porque era un general orgulloso. Era un hombre altanero. Un hombre que decía yo hago lo que quiero y lo que sé, y a mí nadie me controla. Y Dios lo puso a confrontarse con su propio yo. Así que su sanidad dependía si él se humillaba ante su orgullo y lo dejaba a un lado, o él seguía en marcha con su propio plan
y volvía para su casa quizás frustrado, pensando y diciendo cuantas cosas. Pero aquel hombre le dice, pero Señor, ya estamos aquí. Ya usted ha cogido demasiada lucha. Óigame, vaya y báñese ahí. Vaya y haga lo que el profeta le dijo. Porque él no le está pidiendo algo del otro mundo. Él sencillamente le está diciendo que se zambulla 7 veces en el río Jordán y nosotros estamos cerca del río Jordán. Gracias al Señor, este hombre entonces dijo, bueno, ya estoy aquí, aunque coja mi bajito del río, pero ya estoy aquí. Así que este hombre, dice la Biblia, que desciende al río Jordán. A ese río que estaba en el espacio estancado, a ese río que quizás estaba enlodado, a ese río que quizás tenía lo que fuere por allí había un secreto. En una ocasión, antes del pueblo de Dios entrar en la tierra prometida, ustedes se recuerdan que pasaron por el Jordán. ¿Y qué pasó por el medio del Jordán? Con unos sacerdotes cargando. La presencia de Dios había pasado por ese río. Y eso no lo sabía, quizás no lo sabía el general ni nada, pero el arca del pacto, antes de llegar a Jericó, pasó por ahí. O sea que la santidad de Dios, la presencia de Dios, pasó por ese río. Y todavía el poder de Dios estaba allí. Y entonces Eliseo viene, Naamán, y allí entonces él empieza su largo recorrido de zambullirse 7 veces. Y allí empezó y se zambulle la primera vez, se levanta y nada. La segunda vez se zambulle, nada pasa. Y así sucesivamente. Pero ya él estaba resuelto, él estaba decidido a obedecer a Dios hasta el último momento. Y entonces dice que la 7ª vez que él se introdujo en el agua y se levantó, dice que la piel de él estaba como la piel de un niño recién nacido. Alabado sea el nombre de Dios. Ese día acabó el sufrimiento de Naamán. Y ahora este hombre sale contento de allí y vuelve para atrás como a pagar el favor. Pero Eliseo le dice, no, es que eso no fue un tema mío. El que te sanó fue Dios, no fui yo. Simplemente fui un mensajero. ¿Qué ustedes creen que hubiese pasado con Eliseo si al final él decide no ir? Se hubiese perdido de la bendición. Si él no hubiese obedecido, se pierde de la bendición. Es posible que nosotros estemos perdiendo la bendición de Dios por no querer obedecerle, por no querer atender a su llamado. Durante toda esta semana hemos estado hablando de eso. Hemos estado hablando de que Dios te llama. Y una vez más hoy Él lo está haciendo. ¿Responderás tú como Naamán? ¿Aceptarás obedecer al llamado de Dios?
¿O seguirás con tus propias ideas pensando que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo soy el que sé, cuando un día de esto, algún día será? Pero déjeme decirle que las aguas del Jordán no estarán disponibles para siempre. La gracia de Dios, su amor y su misericordia, hoy la tenemos, es una bendición. Pero Él espera que cada uno de nosotros responda al llamado. Pero no como nosotros pensamos, no como nosotros se nos acomode, como lo veamos más light, como sea más fácil, no. Es como Dios nos lo está pidiendo. Es como Dios nos indique. Si Dios nos pidiera hacer algo quizá extraordinario, quizá lo haríamos. Sí. Pero lo único que Dios nos pide es que entreguemos nuestro corazón a Él, que nos entreguemos a Él. Y Él está dispuesto a sanarnos como sanó a Naamán. Hoy quizás tú no tengas ninguna enfermedad, pero todos estamos manchados con el pecado. Todos tenemos una naturaleza humana débil, decadente. Y que todos los días nos vamos poniendo en peores condiciones. Pero hoy Jesús está dispuesto a cambiar eso. Él está dispuesto a transformar nuestras vidas. Pero Él espera de nosotros obediencia y que hagamos las cosas cuando Él diga y donde Él la diga. Y hoy Él te está llamando. Hoy, al igual que Naamán, Él te está diciendo, ven y zambúllete 7 veces en el Jordán. En otras palabras, ven, entrégate a Él, porque el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Pero no porque Dios quiera condenarlo, es que Dios no va a obligar a nadie. Pero automáticamente usted no cree o usted deja de creer, ya se queda en condenación. Y el riesgo que tenemos de quedarnos vacilando, de dando vueltas, de ahorita, de mañana, de después, del mes que viene, nos va alejando más de esa decisión. En el mes de abril, estuve predicando en una iglesia en una de las provincias de allá en Monte Plata. Y allí conocí a un joven. Y él, bueno, prediqué y él comió en la misma casa que yo y empezó a contar su historia. Tiene como 26 años. Y él decía, y yo le estaba preguntando que cómo nos conoció la iglesia y ese tipo de cosas. Él me dice, no, yo conocí, mi abuela es adventista y entonces mi mamá como evangélica, pentecostal, algo así. Yo conocí del evangelio, pero yo a los 20 años cogí calle. Día duro, me decía él. Y cogí calle y me pasaron un par de cosas que me hicieron recogerme rápido. Y yo, ajá, ¿y qué te pasó? Dice, no, mira, una vez me dieron un tiro en una rodilla. Pero Dios fue tan misericordioso que el tiro pasó por el mismo centro entre el hueso y los nervios y no me tocó ningún nervio, entró y salió. Y se recuperó. Pero después me dice que le dieron una puñalada por una costilla. Pero el cuchillo fue tan corto que quedó enterrado en la costilla y cuando le tiraron la radiografía para ver la profundidad del cuchillo, estaba a milímetros del corazón. Una puntica más y le había tocado el corazón. Y yo digo, oh. Y él dice, bueno, ese era el Señor llamándome. Pero me dice, un día yo cogí para la playa y ya usted sabe, ¿verdad? Yo de allá para acá venía bien borracho y venía bien rápido. Y entonces, no sé cómo perdí el control del carro. Choqué y perdí el conocimiento. Y él dice que cuando él volvió a despertar, o sea, él no sabe qué tiempo pasó,
que él despertó porque sintió la espalda caliente y era que el carro se había incendiado. Y él estaba solo donde él estaba. Pero él dice que una voz le dijo el nombre de él y él ahí fue como que logró. Y él cuando logra salir del carro dice que ya toda la espalda había perdido la piel. Y que entonces, fruto de eso, él dice ya yo, además me dijo de eso, que él se había juntado con una muchacha y que había tenido una hija, pero que la muchacha lo dejó y que vino para acá, para Estados Unidos, y le quitó a la hija, y que eso ha sido lo más doloroso para él, que a él no le importó todo lo otro, que a él lo que más le ha dolido, que la muchacha se fue con la hija. Y entonces yo le digo, ajá, ¿y qué tú piensas hacer? No, yo estoy pensando estudiar la Biblia y voy a ver si un día de esto me bautizo. Y yo le digo, pero muchacho, ¿y qué es lo que tú esperas? Tú esperas que Dios, ¿qué es lo que tú esperas? Que te pase, ¿qué más tú quieres que suceda? No, porque mira, y que yo me quiero bautizar en junio, porque el bautismo con mi cumpleaños, con que si yo quién. Pero me dijo algo que fue lo que me preocupó. Porque él me decía que bebía mucho y que dejó la bebida de repente, pero que estaba viviendo con un primo y que entonces ahora le daba una sed y tenía que beberse un vinito. Y yo, mira muchacho, tú le estás dando oportunidad a volver a tu vida antigua. Ese es el problema de la duda y la indecisión y de postergar. Ya mañana es el último día, ya tú la otra semana vas a volver a hacer tus cosas normales. Van a venir las cosas, tú vas a seguir postergando, el Satanás feliz porque te va a seguir poniendo actividades y cosas para que lo piense, para que le dé vuelta, le dé vuelta. No sé qué ha pasado con el muchacho. No sé si está esperando a junio, no sé en qué está. Pero me entristecí. Porque yo le dije a él, ¿qué más evidencia tú quieres de que para que tú te entregues a Cristo? ¿Por qué hay que esperarle el mes que viene, mañana, pasado? ¿Por qué? Si ya, con esos 3 eventos que a ti te han pasado, muchachos, yo le dije, yo me hubiese bautizado 7 veces. De primera línea. Porque para colmo él dice que sí, que siente el Espíritu, que sí, que él entiende, pero como Naamán espera hacer una gran cosa. Y Dios simplemente le estaba diciendo a Naamán, ve al río, zambúllate 7 veces y ya, no haga más nada. Yo no quiero que tú hagas más nada de ahí. Y le especificó el lugar. Y Dios te ha especificado el lugar donde debes entregarte. Aquí en la iglesia. Y te ha señalado que te entregue. Porque hay que dar vuelta. Porque hay que seguir haciendo crecer la duda. ¿Por qué procrastinar, como decimos? ¿Por qué lo que tenemos que hacer ahora lo queremos hacer mañana y después? Usted no ha empezado a hacer una cosa, yo la hago mañana y hace un año todavía. Así yo estoy en mi casa, ya en mi casa yo le tenía que instalar una cortina hace como 8 meses y todos los días estoy diciendo que la voy a poner. Y las hijas mías me tienen ya de relajo, que yo no cumplo mi palabra. Porque somos así. Pero en esta noche de nuevo el Señor te está llamando. Mañana tenemos un bautismo aquí, tenemos a Jacqueline ahí, que se va a bautizar. Y quisiéramos que no solo fuera Jacqueline, sino que Minerva se agregue. Y la esposa de Simón también que se agregue. Que se motive en el nombre del Señor. Hoy el Señor le está llamando. También quisiera que mi familia se agregue porque me gustaría verla en el reino de los cielos también. Me gustaría que ellos vayan estudiando, aprendiendo más y más ahí y enrolándose en el asunto. Porque Cristo va a venir, Cristo viene. Tarde o temprano, Él vendrá. Él vendrá. Pero hoy como Naamán nos está dando la oportunidad, nos está dando el chance todavía de nosotros podernos entregar en los brazos de Cristo Jesús. Y en esta noche
tengo que hacer el llamado. Así es, así es, así es. Pero qué bueno que todavía hoy tenemos la oportunidad así como la tuvo Naamán. Todavía tenemos el chance hoy para aquellos que entienden que deben obedecer. Para aquellos que cada noche el Señor le ha hecho el llamado. La Biblia dice en Apocalipsis que, como decía anoche, llegará un momento que la gente tendrá sed de la palabra de Dios y no habrá nadie. Si este general hubiese desobedecido, en algún momento se iba a tener que aislar por completo y nadie le iba a poder decir Juan 3:16 a él. Nadie le iba a poder decir eso. Ni nadie le iba a poder decir el Salmo 23. Y quizá él anhelando y deseando que alguien por lo menos leyera el Salmo 91, que es donde está la mayoría de la Biblia en la casa abierta. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que esperar algo extremo cuando hoy el Señor nos lo está poniendo tan fácil? Y nos lo está poniendo en la mano ahí, así, mira, sencillo ahí. Y nosotros no acudimos al llamado. ¿Habrá alguien esta noche que quiere que el Señor le ayude a tomar su decisión? Que el Señor le siga ahí trabajando y pueda decir, Señor, ayúdame a tomar mi decisión. ¿Habrá alguien esta noche que se anima? Al igual que Jacqueline, que ha sido valiente y mañana ha decidido entregar su vida al Señor. Y hoy me encantaría también ver más personas que quieran decirle, Señor, yo quiero hacer como Naamán. Aunque tú me pidas algo raro, pero yo voy a obedecer. Porque yo sé que al final es bendición para mí. Así que voy a llamar una vez más. Hay alguien que quisiera decir, Señor, ayúdame a prepararme para encontrarme contigo en el reino de los cielos. Pedirle al Señor que te dé fuerza, que te ayude a consolidar tu decisión y contra viento y marea. Póngase de pie, tía, ahí. Que contra viento y marea, en el nombre de Jesús, pueda ser salva, pueda ser salvo. Hoy las puertas de la misericordia de Dios están abiertas y están disponibles para ti. Él quiere subir a tu vida y lo he dicho varias veces. Él sabe dónde están los peces, como cuando Pedro, él le dijo en la barca, él sabe dónde están los peces. Él sabe bien dónde te conviene y dónde es mejor. Y Él está dispuesto a guiarte. Hoy es el día de salvación, no es mañana ni pasado. Anoche yo creo que lo entendimos clarito eso, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Y que en Cristo Jesús hay oportunidad todavía. Dice que esas oportunidades debemos aprovecharlas mientras estén disponibles. Porque los afanes de la vida nos envuelven y nos hacen olvidar las cosas y volvemos a nuestras propias rutinas y nos olvidamos de Dios. Y ese es el peligro que corremos. Y como hemos venido diciendo, hoy el Señor está a la puerta y te llama. Y está tocando a tu corazón. Pero no siempre Él va a poder estar. Pero qué bueno saber que todavía está. Y una vez más quisiera llamar, si hay alguien que quiere que oremos, se puede levantar ahí mismo en su mismo asiento, ¿no? No le estoy pidiendo ni que pase aquí, ni que haga, no, simplemente que se pare en su asiento y diga, Señor, yo quiero que tú me ayudes a tomar mi decisión. Yo quiero que tú sigas hablándome a mi mente, que siga hablando a mi corazón,
para yo poder entender su palabra y tomar mi decisión lo más rápido posible. Porque esto se trata de salvación. Y cuando se trata de salvación no hay mañana. Hoy el Señor te está llamando para libertarte, para perdonarte y salvarte. Así mismo como lo hizo con Naamán, está dispuesto a... Amén. 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 Dios una vez más te llama. Y Él dice que si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino seamos sensibles a Él. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre, tú conoces cada corazón presente aquí. Tú sabes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus luchas, cuáles son sus debilidades. Y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo tú puedas obrar. Tú has hecho grandes milagros en el pasado y estás dispuesto a hacer grandes milagros en el presente. Así que confiamos en que tú seguirás obrando de manera especial en los corazones. Señor, rompe con la indecisión de las personas y que puedan decidirse por Cristo. Y entonces experimentarán un gozo y una felicidad que nunca habrán experimentado. Llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.